la presencia del Padre, Hijo e Espíritu Santo. En Juan 10:30, si lo podemos leer, ya en el Nuevo Testamento, Juan 10:30 también dijo Jesús de esta manera, que dice, yo, Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos, dando a entender acerca de la unidad entre ambos. Usted cuando lee la Biblia ve la presencia del Padre, ¿no? Ve la presencia de Jesús como Hijo, pero siempre son uno. Por algo dice la Biblia que Jesús aquí en la tierra es el reflejo de Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces es Dios mismo entre nosotros. A través de la historia bíblica, Dios se ha venido mostrando en todas estas facetas para que lleguemos a comprender que siguen siendo uno. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. También nos dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando te dice la gente, ¿conoces tú a Dios? ¿Has visto a Dios? Dice la Biblia, nadie lo vio jamás. ¿Está bien? A Dios no lo podemos ver. Aún Moisés, con tanta intimidad que tuvo con él, no pudo verlo. Esa frase cara a cara significa intimidad más que observarlo. ¿Me entiende? Pero cuando vino Jesús, fue dicho en esta palabra, Pablo escribió hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible. Entonces, tú quieres ver a Dios, es a través de Jesús. Y cuando dice el primogénito de toda creación, es el primero, ¿no?, en ser puesto o creado por Dios, hablando humanamente, porque Él siempre ha sido Dios, ¿entiende? Antes de la formación Él era Dios, pero cuando Dios quiso que esté aquí en la tierra, es declarado el primero entre todos los que fueron creados. Muy bien, hasta aquí algún detalle, mi hermano Luchito. Ahí está mi hermano. ¿Tienes llave de lado? Lucho. Perdóname, ¿no? Anda ese. Bien, sigamos. La palabra Elohim o Elohim es el nombre que más se usa para mencionar a Dios. ¿Ya? El mico, dale a mi amigo, ¿cómo es? La palabra Elohim es el nombre que se usa para Dios. De acuerdo a la traducción del hebreo, está en plural, ¿no? Obviamente se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los nombres de Dios, hermanos, siempre tienen esa facilidad de mostrarnos más la variedad de Dios, ¿no? En los principios del Génesis hay referencias al Espíritu Santo y los pronombres personales en plural. Cuando Dios se presenta, usa muchos pronombres personales, pero en plural. Vamos a ver. Génesis 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra hagamos está en plural, no está hablando uno solo, está hablando de varios, ¿no? Génesis 3:22. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, a ver, hagamos al hombre. No, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, que aquí el hombre es como uno de nosotros, refiriéndose justamente a la Trinidad. Ahora Génesis 11:7, en la Torre de Babel, ¿no? Usa también el término, Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. También usa en plural. Dios, cuando se dirige en estos pasajes, habla siempre en plural. Como le decía al comienzo, hermanos, no es fácil detectar el lenguaje apropiado para hablar
de la Trinidad en sí. Pero la misma Biblia, en todo su desarrollo, va a ir mostrando siempre este principio de la Trinidad. Muy bien. En el término Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a ver esto, ¿ya? Por ejemplo, Isaías 7:14. Isaías, estamos viendo versículos que dan mención a esto, ¿no? Isaías 7:14. ¿Qué dijo del Hijo? Su nombre será Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, hablando de Jesús como Hijo, hace la referencia que es Dios entre nosotros. Siempre usted va a ver versículos que mantienen la unidad. Que mantienen la unidad entre ellos. ¿Está bien? Isaías 9:6. Cuando se menciona a Jesús, ¿qué dice? Este Hijo es llamado ¿Ya? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se da cuenta que a Jesús le llaman Dios fuerte, Padre eterno, Dios con nosotros? ¿Por qué? Porque son la misma persona. El hecho de su funcionalidad, quizá para que entienda nuestra razón humana tan limitada, entonces en la Biblia vamos a ver que siguen siendo uno, pero en su operación, en su forma, como sirven o se manifiestan es a través del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya vamos leyendo como 8 o 10 versículos ya que estamos distinguiendo estas verdades. Salmo capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto que dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿no? Justamente ese término yo indica que es su propósito tener a su hijo como el soberano de toda la tierra. Ese pasaje de Salmos habla justamente de quien iba a tener el control, el dominio de toda la creación, mencionando a Jesús. Muy bien, entonces, ¿qué estamos viendo, hermano? Diversos pasajes en que presenta esa Trinidad, o decir, no, hagamos, ¿verdad? Descendamos. Esos pasajes donde justamente habla acerca de Jesús como Dios, Dios entre nosotros, y la operación obviamente del Espíritu Santo. Siempre hay pasajes en la Biblia que usted va a encontrar esta relación. Como decía al comienzo, racionalmente es muy complejo, hermano, tratar de expresar con unas pocas ideas, pero a pesar de eso hay versículos que mencionan de la Trinidad. Por ejemplo, de la misma palabra de Jesús, cuando habló de bautizar, ¿qué dijo? Que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí nomás está la mención, ¿no? Las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como hay otros pasajes más. En el Antiguo Testamento también vamos a distinguir, en el Antiguo Testamento, cuando hay apariciones de los ángeles. Indudablemente, bajo la reacción de algunos de los personajes bíblicos, van a ver que no solamente está mirando a aquellos mensajeros de Dios, en ocasiones sí, están los mensajeros de Dios, pero en otras oportunidades se ve que es Dios mismo o Jesucristo a quien nosotros reconocemos, ¿no? Vamos a ver algunos pasajes, ¿sí? Y ahora sí lo tengo acá más en la Biblia que al frente. Vamos a buscar Génesis capítulo 16. Vamos a dedicarnos a buscar pasajes de la Biblia. Génesis 16, versículo 7. A ver. Hablando de Agar. ¿Saben quién fue Agar? A propósito. A ver, como buena pregunta. Agar. La sierva de
de Sara, ¿no? Ya, de cual tuvo como hijo Ismael. ¿Sabe usted que ella fue desechada, ¿no? Botada por Sara, y vemos cómo Dios, porque es hijo de Abraham, ¿no? Ismael decide protegerlo. Ahora mire lo que sale acá. Verso 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. ¿Quién se le apareció a ella? Ángel de Jehová. En el verso 9. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. 10 nuevamente le habla el ángel de Jehová y le da una promesa, ¿no? En el 11 nuevamente le sigue hablando. Y vayamos, hermanos, al versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová como ella hablaba. ¿Qué le dijo? Tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Tú eres Dios que ve. No está mencionando a un ángel como mensajero. Era un encuentro real con Dios, porque es el que ve. ¿Quién es el que ve más allá de todo? ¿Quién es el que trae promesas? Solamente Dios. Amén. ¿Se entiende, verdad? Josué capítulo 5. Josué. A ver, de Deuteronomio que sigue. Josué capítulo 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio, ¿qué vio? A ver, un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, dijo: ¿era de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿A quién estaba viendo Josué en ese momento? Prácticamente toda la apariencia de una persona, ¿verdad? Una persona con una espada desenvainada. Entonces miren cómo los ángeles pueden mostrarse de esa manera. Por eso cuando no nos debe sorprender cuando Jesús vino como hombre, es igualito. Dios puede mostrarse de muchas maneras. Ahora, 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Está bien? No soy tu aliado, no soy tu enemigo, no, soy el príncipe de Jehová, del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué dice? Le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Ah? Pregunto, ¿los ángeles se dejan adorar? No. Entonces este ángel, que es en este caso Dios mismo o Jesucristo mismo, estaba allí delante de él y dejó que lo adore, que lo reconozca. Amén. Entonces, y también le dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Entonces estaba la misma presencia de Dios a través de ese ángel, que al final es Jesucristo, Dios mismo, entre nosotros. Amén. ¿Se entiende, verdad, hermanos? Son versículos que nos van mostrando estas realidades. Jueces capítulo 6. Pasamos ahora adelante. Jueces capítulo 6, versículo 11. Ya en la experiencia de Gedeón. ¿Qué dice? Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiererita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. 13. ¿Qué dice? Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? 14. ¿Qué dice la Biblia?
Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Quién le está dando la autorización? Dios. Dios no se detuvo en su lamento, en su queja contra Dios, porque realmente ellos, ¿por qué estaban sufriendo, hermano? Por su pecado, por su rebeldía. Él no veía eso, veía otro panorama. Pero Dios, sabiendo que amaba a su pueblo, a pesar que siempre estuvieron en desobediencia, Dios siempre estaba allí para socorrer. Entonces Jehová, no, ven con esta tu fuerza. Uno más, Hechos capítulo 5, versículo 3. A ver, también en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5, versículo 3. Mire usted los detalles de ese lenguaje. Y dijo Pedro, vamos, ¿qué dijo? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo y su riqueza del precio de la heredad. Verso 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendía no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Le han comido lo que sigue. No han mentido a los hombres, sino a quién. En el verso 3, ¿a quién estaba mintiendo? No, a ver. Al Espíritu Santo, ahí menciona ahí. En el verso 4, ¿a quién dice que estaba mintiendo? Es por eso que cuando usted y yo oramos: Padre, te amo, gracias Jesucristo, Espíritu Santo es tu obra, estamos hablando al mismo Dios. ¿Me entiende? Porque como los cristianos tenemos al Espíritu Santo y nos enseña, ¿no?, la verdad, toda verdad, no tenemos problemas en hacer esas expresiones, sino que, reitero, racionalmente es bien difícil de decir, o no, porque no hay un pasaje contundente. Hay, pero la gente no lo quiere ver, quizás, de decir este es Dios, ¿no? Pero aquí la Biblia está mencionando. No tuvo problemas Pedro, de que estaba más cerca de Jesús en ese tiempo, ya tenía el Espíritu Santo ahí, porque ya estaba actuando en él. Decirle: has mentido al Espíritu Santo. Palabras siguientes: has mentido a Dios, porque es lo mismo. Amén, hermanos. Amén. Entonces estamos viendo principios como estos, ¿ya? Cristo es el Dios encarnado, obviamente concebido por el Espíritu Santo y como obviamente Hijo de Dios, ¿no? Del Padre. Está allí todo relacionado. En el bautismo de Jesús, de igual manera, Dios habla desde el cielo, el Espíritu Santo desciende como paloma y obviamente esparciendo el uso de Jesucristo, que en ese momento es bautizado. Mateo 3, 16, 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice? Y Jesús, a ver, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio, ¿qué vio? Al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo manifestándose, hermanos, allí. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Creo que es mejor mostrar más versículos que argumentos, ¿verdad? Juan 14, 16. Aquí también se ven las tres personas de la Trinidad. Y yo, ¿quién dijo yo? Jesús. ¿Rogaré a quién? Al Padre, y os dará otro. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. A su Dios, hermano. ¿Ah? Acá se predica con Coca-Cola, hermano, nada que agüita. Hoy día, como paréntesis, hay un pastor que ha venido, pero que vive en España,
y me han invitado a comer con él, todo, y justo había un anciano ahí, que yo justo compro una Coca-Cola por gentil, pero hermano, pasó usted de dejar tomar eso, me dice, es un pecado. El Espíritu Santo ve el cuerpo del templo, dice, hermano, me exhorto. Me tomé medio vasito, no me acuerdo, dejé toda mi Coca-Cola mirar, con tristeza. El pecado de ahí. Y como me arrepentí, pero ahorita a mí nuevamente me hace pecar, ¿qué hacemos? Me dijo, yo soy naturista, me dijo, bueno, hermano, esos son los problemas, ¿no? Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Mateo 28, 19, creo que también es un versículo familiar. 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, ¿qué más? Del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los discípulos estaban siendo instruidos para bautizar de esa manera. Esta es la manera bíblica en la cual bautizamos, hermanos, ¿no? Declarando la persona que ahora pues es propiedad de Dios en sentido general, ¿no? Bien. Es por eso, hermano, que casi todos estos versículos que ustedes están viendo dan la muestra de que existe Dios como trino, ¿no? O triuno, ¿no? Tres en uno, por la Trinidad. Esta es la doctrina de nuestra formación cristiana. Hay grupos religiosos que se llaman los unitarios, ¿no? Que es bien unitario, solamente creen en uno de los tres. Por ejemplo, los testigos de Jehová son unitarios, porque creen solamente en el Padre, que dicen del Espíritu Santo es una fuerza, no es Dios mismo, ¿verdad? Hay buenos grupos que son unitarios, otros que ya se salieron totalmente, como la Diosa Madre y tantas otras organizaciones. Para nosotros es Dios en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es nuestra doctrina, hermano, ¿ya? Es la que se sostiene en la vida de la iglesia, y cualquier desviación de este principio es como nos apartamos de la verdad que está en la Escritura. Entonces, para los cristianos es parte de nuestra doctrina, es parte de nuestra formación cristiana. Desconocer esto es prácticamente como salirnos de la saludable o la sana doctrina. Y una vez más, hermano, lo que fundamenté desde el inicio, ¿no? Versículos están hablando. Difícil explicar maneras más lógicas, pero la misma Biblia, como dice, habla de sí mismo. Cada vez que está la intervención de Dios, cada uno está en su función, Padre, Hijo, Espíritu Santo en su función, pero no son tres, siguen siendo uno. Amén. Muy bien, hermanos. Obviamente, como dije, está más de la comprensión humana y no es tan fácil pues argumentar. Aunque Dios es uno, Él existe en tres personas. Estas personas son iguales, tienen los mismos atributos, son igualmente dignas de adoración, culto y fe. Obviamente, para aclarar, nosotros cuando oramos, hermanos, nos dirigimos ¿a quién? Al Padre, ¿ya? En el nombre de Jesús, ¿está bien? Y el Espíritu Santo cumple una función de guiarnos a toda verdad, de persuadirnos del pecado. Entonces, hay también dentro del ambiente cristiano, que es un tema un poco más complejo, personalmente una observación, donde se le da más énfasis al Espíritu Santo y quizás sea solamente el lenguaje que más se trata de mover, ¿no? Pero recordemos, hermano, que Jesús mismo nos llevó a honrar al Padre. Amén. La oración que nos enseñó fue: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces Jesús mismo, ¿él a quién se acercaba? Al Padre. Entonces, orar únicamente al Espíritu Santo, que a pesar de que es Dios, pero por funcionalidad, está claro, el Padre es el soberano sobre todas las cosas. Cristo nos dio entrada al Padre, que Dios subió por nosotros,
Y el Espíritu Santo ahora está entre nosotros para guiarnos a toda verdad, para consolarnos, ¿no? Para todos los propósitos que tiene Dios. Hay que saber manejar en nuestra vida esa realidad. Por eso, como le decíamos, es un poco complejo decir, pero y al final si oro al Espíritu Santo no es lo mismo. Obviamente, hermano, sigue siendo Dios, pero miremos por la manera como Jesús nos enseñó. ¿Me entienden? Cómo Jesús nos enseñó. Cuando dijeron Jesús, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Cada vez que Jesús iba a orar al Padre. ¿Verdad? ¿Cierto? Entonces, bajo esos términos que Jesús mismo en su ejemplo de vida nos dio, así tiene que ser también nuestra oración. Amén. Bien, hermanos. No hay tres dioses separados. Es uno solo, ¿verdad? Muy bien. Ahí vamos a avanzar un poquito. Esta doctrina tiene que ser aceptada por la fe, como muchas cosas que aceptamos por fe, hermanos, sobre la base de la revelación escriturística que es la Escritura, incluso aunque más allá de toda comprensión y definiciones humanas. Vamos a pasar ahora al punto donde dice los nombres de Dios. Lo tiene, ¿verdad? Los nombres de Dios. En la separata está en la página 17. En el Antiguo Testamento hay tres nombres atribuidos a Dios. El primero es Jehová o Yahvé. Pregunta, hermano, ¿podemos los evangélicos decir Yahvé en lugar de Jehová? ¿Qué dice Gabriel? Lo mismo. El origen del nombre. Nosotros nos hemos acostumbrado, porque en la Biblia encontramos la palabra Jehová, ¿no? O Jehová. Y la palabra Yahvé es la que usualmente más se usa en las Biblias católicas. Pero al final, hermano, es lo mismo. Porque el hebreo original no tiene vocales. Entonces, por el sonido, ¿no? Jehová o Yahvé. ¿Me entiende? No es un problema. Entonces usted cuando encuentra una Biblia que dice Yahvé, no está Biblia, no está Biblia. No, hermano, es el mismo nombre de Dios, pero por el idioma. ¿Ya? El hebreo tiene esa complejidad. ¿Ya? Bien. El primer nombre aparece en la creación, aparece en conexión con la creación. Génesis 2:4. Esta en la pantalla dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová hizo los cielos y la tierra. Entonces Jehová, Yahvé o Elohim son los términos del nombre de Dios que se maneja acá. Ahora, ¿qué significa Jehová o Yahvé? En Éxodo 3:13, cuando Moisés le dijo, ¿y el nombre de quién voy? Entonces, ahí aparece justamente en Éxodo 3:13, ¿qué dice? A ver, ¿alguien lo tiene en su Biblia ahí a la mano? 13 y 14. Éxodo 3, 13 y 14. ¿Pueden leerlo, por favor? Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ella me preguntare cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: Amén. Yo soy el que soy, ¿no? Este es un término, hermano, cuando habla que indica que Dios siempre es, ¿ya? Que Él existe por sí mismo. Cuando decimos la palabra es, eso no tiene tiempo pasado, presente ni futuro. Él siempre es. Por eso ese término, para poder comprenderlo, cuando para Él es un día como 1000 años o 1000 años como un día, Dios conoce el tiempo, ¿no? De aquí hacia atrás, de ahí hacia adelante, para Él es algo claro. Es que, hermano, Dios es tan inmenso, grande, soberano, que en nuestra limitada mentalidad, estas explicaciones de la misma Biblia
a menos nos dan un poquito de luz, ¿no? Yo soy el que soy, que significa siempre existe por sí mismo, Él es eterno o Él siempre es, ¿ya? La otra palabra es Elohim, que ya hemos visto, Elohim. A propósito, una curiosidad, hermano. Miren, una vez en la iglesia El Valle de Jordán conocí a una hermana que obviamente había venido antes de otra iglesia y a su hijo le había puesto por nombre Jehová, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido el interrogante, ¿estará bien poner el nombre Jehová? Así se llamaba Jehová. Y algunos hermanos le han puesto para sus hijos Elohim o Elohim, que es el nuevo nombre de Dios. Siempre tengo esa espina en mi corazón, ¿estará bien poner los hijos el nombre de Dios? Particularmente, hermano, no me atrevería, ¿no? Personalmente hablo mi posición. Pero bueno, lo dejo a su reflexión, ¿eh? Cuando tenga tus hijos, hermano, ¿eh? Pero no sé, a ver, ¿alguien puede dar una opinión como para hacer un poco de diálogo? Pastor, después de Moisés y Abraham de tanto De Moisés, bueno, Moisés y Abraham son nombres más de personas. Jesús está formando. Sí, pues. Inclusive ponemos el nombre Jesús, ¿no? El nombre Jesús, pero Jesús significa Salvador. En cambio, Jehová es un nombre, el nombre más directo de Dios. Elohim es el nombre directo de Dios. Bueno, hermano, son mis taras, mis limitaciones. ¿Qué dice? Aunque en realidad no es un nombre que se usa para que lo podamos pronunciar. Es una adaptación. Claro. No es Jehová, es decir, No es la esencia de Dios. no es la esencia, sí. Los Pero judíos lo el llaman que se lo Jehová. pone sabiendo lo, Sí, lo claro. que representa, Sí, sí. que ahí es donde está lo delicado. Es como que llames a tu hijo Dios, Sí. tú lo llamas Dios y Dios es Dios. Hay que tener reverencia. Sí. Por eso, son, hermano, detalles. Yo, como le digo, cuando he escuchado nombres así, bueno, ya reservo mi opinión, pero particularmente yo no me siento cómodo por un nombre tan grande, pues, hermano, tan grande, ¿me entiendes? Tan grande. Pero bueno, interesante para entender, ¿no? Para entender. Ahora, el nombre Elohim o Elohim también, hermanos, es usado como el término Dios, tanto dentro del término judío como el pagano, ¿no? Porque también le llaman Dios, ¿verdad? Dice, tiene la idea del uno y fuerte, que tiene que ser temido y reverenciado. Entonces, más o menos el tema del nombre. Y otro nombre que aparece en la escritura es Adonai, que significa dueño o señor. Y es un término, hermano, también terreno que la gente lo usa para hablar acerca sobre un amo, sobre sus siervos. Amén. Obviamente la Biblia refleja los atributos de Dios, que son otros nombres. Jehová Jireh, ¿qué significa, hermanos? Eso sí sabemos, ¿no? Jehová Rafa o Rafa, El que sana. el que sana. Yo nunca pude aprenderme Rafa, hermano, pero bueno. Jehová Nisi, ahí está en la separata, o arriba, acá, nuestra bandera. ¿Eso qué significa? Miren, cuando Israel iba a pelear batallas, como usan en los términos militares siempre una bandera, que es justamente el respaldo de Dios, ¿ya? Para pelear sus batallas. Por eso decían Jehová nuestra bandera, ¿no? Dios está delante allí, ¿no? Jehová Shalom o Shalom es el Dios de paz. Jehová Sidkenu, Jehová es nuestra justicia. Jehová Sama, el Señor está presente. Hay una canción que cantan acá, pues no, Natanael, con los nombres de Dios, ¿no? Y están todos estos nombres aquí. A Dayana le escuchó cantar. Sí, ¿no? Y está bonito, hermano, reconocer, ¿eh? Porque son los atributos mismos de Dios, ¿ya? Atributos mismos de Dios que ustedes debemos de identificar. Entonces, honremos a Dios, al soberano. Amén, hermano. Él es el dueño absoluto de todo. Y hoy día también estaba meditando en eso, el que da la vida y quita la vida. Miren, nosotros nos escandalizamos, hermano, por situaciones catastróficas. Pero Dios, en su soberanía, somos instrumentos también en sus manos. Si a Israel le dijo, he dado naciones por ti, hombres por tu vida.
¿Cuánta gente ha sido matada en la historia, que está en la Biblia, por el Dios que hace justicia de esta manera para con su pueblo? ¿Entienden? Entonces hay que entender que estamos de un Dios soberano que puede hacer con nosotros lo que bien le parece. Humanamente nos duele, afecta, todo lo que pueda pasar, pero Él sigue siendo soberano. Amén. Pero también, reiteremos, tiene sus otros atributos. Y siempre aprendamos, hermano, no solamente los nombres aquí, sino quién es nuestro Dios. Es el que provee. ¿Qué significa que provee? Que tiene cuidado de nosotros. Amén, hermano. Él siempre tiene cuidado de nosotros. También significa que Él es que sana. Entonces siempre hay que orar, hermano, por salud, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Nuestra bandera, Él pelea nuestras batallas. Eso es lo que la Biblia refleja. Él siempre está delante, ¿ya? Pelea nuestras batallas. Shalom es Dios de paz. Podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Justicia. Dios es el que hace siempre lo correcto, hermano. Siempre lo correcto. Por eso no puedo decir por qué me haces así, ¿no? Es siempre lo correcto. Y Sama o Shama, como dicen algunos, Él siempre está. No duerme el que cuida a su pueblo. Amén. Y en el Nuevo Testamento vemos obviamente la primera persona, el Padre, la segunda, el Hijo, y la tercera, el Espíritu Santo. El punto C. Seguimos en la página 17, los atributos de Dios. ¿No tiene, verdad? Aquí sí vamos a ser un poco más breves y puntuales, hermanos, acerca de eso. En el ser esencial de Dios hay ciertos atributos inherentes, o sea, parte de Él, o cualidades esenciales de Dios. Tales atributos están eternamente mantenidos por el Dios Trino y Uno, o la Trinidad, y son igual para cada persona de la divinidad. Es decir, hermanos, hay atributos de Dios que usted lo va a encontrar en el Padre, lo va a encontrar en el Hijo, lo va a encontrar en el Espíritu Santo. ¿Está bien? Lo va a encontrar en los tres. Por ejemplo, ¿cómo se llama cuando sabe de lo que uno piensa? Omnisciente. Jesús en la Biblia evidencia que tenía mostraba ese atributo de omnisciencia. ¿Qué dice la Biblia? Y Jesús sabía lo que pensaba, lo que cavilaba en su mente. No era acertar o adivinar, Él sabía lo que pensaba. Entonces un Dios omnisciente, ¿verdad? Tuvo apariciones aquí y apariciones allá, omnipresente, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, atributos. El Espíritu Santo obviamente llena toda la tierra con su presencia también, en el ánimo que siempre está presente para cada uno de nosotros. Entonces hay atributos que son parte de cada uno, hermano. Por ejemplo, aquí está una lista que tengo ahí, ¿no? Dios es espíritu, ¿sí? Dios es vida. Ahí está, ¿no? También está ahí en la misma lista ahí, ¿no? Dios es espíritu, Dios es vida. Dios existe por sí mismo. ¿Quién lo creó a Dios? Nadie, ¿no? Él siempre ha sido, siempre es y siempre será. Es infinito. Miremos la creación, hermano. Dios está llenando toda la tierra y el universo. Es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Nunca cambia. Él decidió amarnos y lo hace hasta el fin. Él decidió hacer un pacto con su pueblo, con Israel. Y estoy leyendo también Apocalipsis un poco en otra versión para tener más sencillez en su lectura. Y Dios siempre, hermano, va a mantener ese pacto con su pueblo. Aún después del rapto y todo lo demás, su pacto. Dios es la verdad, más claro en la Biblia. Dios es amor, es eterno, omnisciente, omnipotente. Ahí está sustentado por versículos que usted quizás también, hermano, ya va conociendo. Amén. Todas las perfecciones están atribuidas a Dios de forma infinita. Sus obras, así como su ser, son perfectos.
Dios es perfecto. ¿Estamos bien? Todas sus atribuciones son perfectas. Si Él es amor, Él es la esencia del amor. Si Él es verdad, Él es la esencia de la verdad. Por eso dice la Biblia, tu palabra es verdad, ¿no? Es la esencia de la verdad. Si Él es inmutable, no cambia, usted ve, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis, Dios sigue siendo el mismo. Ahí es donde nosotros tenemos que ir conociéndolo cada día más a Él, ¿no? Conociéndolo a Él. Muy bien. Cuando hablamos de su plan de salvación, según está revelado en la Escritura, es otra evidencia de su amor, su justicia y su gracia. Toda la Biblia, hermano, está apuntando al plan de salvación. Estoy también meditando, porque siempre es bueno cuando uno lee la Biblia o estudia, meditar. Meditar, hermano, son actos de reflexión interna, ¿ya? Uno se pone a pensar, bueno, cuando leo una palabra de esa, pensar en Dios, en tratar de conocerlo, en tratar de abstraer más entendimiento, de mirar su soberanía. Estos días me convencí más por qué David, Dios dijo, es un hombre conforme a mi corazón. Estaba haciendo un comparativo que el hijo de Saúl, amigo de David, ¿cómo se llamaba? Jonatán, tenía todos los atributos, hermano, para ser el sucesor de Saúl. Era guerrero, era leal, amaba a Dios. Usted va a ver en la vida de Jonatán. Pero ¿por qué Dios escogió a David? Cuando dice conforme a su corazón, no solamente, hermano, porque adoraba a Dios. Hay muchos atributos, como por ejemplo, el perdón. Tener a tu enemigo persiguiéndote por todo lugar, con ejércitos, para matarte, persiguiéndote. Y David lo decidió perdonar. 2 veces pudo matarlo, no lo hizo. ¿Cómo se ve su perdón? Cuando a David, hermano, a Saúl lo mataron, David nunca mencionó una palabra indigna contra Saúl. Lo respetó aún cuando vino un hombre feliz, porque esa es la idea, es su enemigo. Y mira, ¿sabes? Se toma esa atribución, yo lo maté, acá está su corona, y David más bien lo mató. ¿Por qué tocaste al ungido de Jehová? Respetaba la autoridad, a pesar que esa autoridad era difícil de respetarlo, pero respetaba. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Yo me quedo pero así, hermano, ahorita en estos días que estoy leyendo eso, pero emocionado de tratar de entender más lo que Dios espera de nosotros. ¿Me entiende? Y hay que llegar, hermano, porque la propuesta es que ustedes tengamos el corazón de Dios. Que pensemos, sintamos, vivamos como Dios quiere. ¿Sí? Y llegar a tener ese concepto de perdón, de lealtad, de sumisión, aparte de cantar, guerrero y todo lo demás, era tremendo, hermano. Un hombre que se arrepentía, un hombre que consultaba cada cosa a Dios. Por más que era hábil guerrero, que él podía planificar un ataque porque era experto, pero cada detalle siempre consultando a Dios. Reconocía sus fracasos. Todos esos detalles a mí me hace pensar, de verdad, cuando la Biblia dice que David era conforme a su corazón, pues era un hombre sorprendente, ¿no? Y en Hechos resume así: y sirvió a su generación. La mente de David era servir a Dios en el tiempo que estuvo aquí entre nosotros. Interesante, hermano. Entonces, ¿cómo vemos justamente sobre este diseño de Dios, ¿no? Del plan de salvación? Dios siempre quiere que la gente se salve, pero no debemos quedarnos en el atributo solamente de la salvación, sino llegar a crecer como cristianos y llegar cada día, hermano, a, como dice en Colosenses, ser conforme a su imagen, ¿no? Conforme a ser reflejo de Dios, ¿no? A mí me dice gustó un día que hay un espejo acá, no sé, que pongo un reflejo de Jesús y mirarme ahí, ¿no?
Obviamente yo soy más gordito, pues, pero para que salga ahí, ¿no? Tú imagínate un espejo, no sé cómo es con líneas, algo así que salga a Jesús y tú te miras ahí, me parezco a Jesús. O miras sus atributos ahí y mirarte ahí cuánto me parezco a lo que es Él. Porque esa es la meta, hermano. La meta de la salvación es obviamente la eternidad, porque el pecado nos lleva a salir de la comunión con Dios y la muerte eterna. Pero mientras estamos en la tierra, ahora que estamos conociendo más a Dios, es cómo yo reflejo más a Dios en mi vida. Amén, hermano. Y ese debe ser, cursos como estos debe llevarme a conocer más a Dios, ¿no? En su palabra. Bien, hermanos, para ir concluyendo ya, ningún aspecto de la creación es demasiado grande para que Él tenga sobre todo lo existente un completo control. Ni siquiera el más pequeño detalle, incluso la caída de un gorrión, es demasiado pequeño para no quedar incluido en su plan soberano. Entonces, para Dios, hermano, aún cuando dice ni los cabellos, ¿no?, de nuestra cabeza caen si no es por su voluntad, tenemos que entender eso, que ningún detalle, eso nos sorprende, ningún detalle pasa por alto. Por eso cuando los hermanos a veces piensan que a Dios no le interesa un dolor pequeño, una lágrima, que es algo que parece poco importante para los demás, para Dios es sumamente importante. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Tan grande y puede fijarse en detalles tan pequeños. Que a veces a ti nomás te interesa, a nadie le interesa lo que te pasa. Pero para Dios siempre es importante porque nos ama. Amén, hermanos. Tremendo, tremendo es nuestro Dios. Cuando Él quiere salvar, Él no tiene problemas, hermanos, en ver maneras cuando Él quiere salvar. Bien, punto D y final, porque ahí nos quedamos por el tiempo ya. Tenemos unos 6 minutos. La soberanía de Dios. Los atributos de Dios ponen de manifiesto que Dios es lo supremo sobre todo lo existente. Amén. Dios está por encima de todo. Pregunto, cuando Él dice que Él pone reyes y quita reyes, le pregunto, ¿usted cómo ve la figura de nuestro nuevo presidente o presidenta? ¿Quién lo puso? Dios. A mí no me gusta, dicen algunos. Y si le hubiesen puesto a Sánchez, estaríamos renegando, pero ¿quién lo puso? Quizás por juicio, ¿entiende? Por amor, por correctivo. Es el que, o sea, ahí viene el tema, hermano. Los hombres podemos decir muchas cosas, pero Dios sabe cómo mueve los hilos de la historia. ¿Me entiende? Si hizo que una nación tan dura como la donde estaba Nabucodonosor, ¿cómo se llama? Babilonia, ¿no? Como el hombre más cruel de todo, que se creyó Dios y hizo su monumento, llega a ser humillado. Ni siquiera lo humilló un militar enemigo, sino Dios mismo lo humilló, ¿no? Para que llegue a confesar la gloria de Dios. Eso lo hace solamente el Señor. Entonces, cuando decimos que es soberano, hermanos, tenemos que entender que Él está moviendo cada hilo de la historia, porque está construyendo sus propósitos. Así que humanamente, obviamente, clamamos, porque Él nos pide que oremos, oremos, digamos A, B, C, D, pero realmente siempre va a ser su voluntad. Amén. No queda nada sujeto a otro poder, o otra autoridad, o otra gloria. Todo está sujeto solamente a Él, ¿no? Él es superior a todo. Él representa la perfección hasta un grado infinito en cualquier aspecto de su ser. Él no puede jamás ser sorprendido, derrotado o disminuido. Qué hermoso es el Señor. ¿Se dan cuenta o no? Jamás puede ser sorprendido, derrotado o disminuido. Él la sabe todo. Cuando usted lee Apocalipsis, esas cartas a las iglesias, ¿no? Lo primero que le dice, yo conozco tus obras. ¿Verdad? Dios ya sabe lo que hacemos y tiene una opinión sobre nosotros. Y no podemos ocultarnos, estamos expuestos a Él. Todo esto nos debe generar adoración, temor, reconocimiento y
Todo eso, hermano, escuchen esta palabra que a mí me emociona. Ese Dios tan grande dice ser nuestro Padre ahora. Qué tremendo. ¿Ah? Que diga que es nuestro Padre, que es nuestro pastor, que nos tenga como coherederos, aunque Jesús es el mayor, pero lo ponga como heredero juntamente con Cristo. ¿Qué significa coheredero, hermano? ¿Qué es coheredero? ¿Perdón? Heredero juntamente con Él. A ver, ¿cómo te imaginas? Ya comparte la misma bendición. Entonces, el mismo Dios, amor que Dios tuvo por Jesús y todas las promesas que tiene, también es para nosotros. Miren ese nivel de compartir con gente tan mala, negativa, perversa, que podamos mirarnos a nosotros, que Dios mismo nos haga a nosotros coherederos juntamente con Cristo. Tremendo, hermano. Así que gracias a Dios por tanta bendición. Finalmente, no obstante, sin sacrificar su autoridad o comprometer la realización final de su perfecta voluntad, Dios se ha complacido en dar a los hombres una medida de libertad y de elección. Y para el ejercicio de esta elección, Dios mantiene al hombre responsable. Dios nos dio, a pesar de todo, la capacidad de elegir, de vivir en libertad, pero somos responsables de nuestras elecciones. Amén. ¿Está bien esa palabra? Somos responsables de nuestras elecciones. Por eso, hermano, no deberíamos de apartarnos del Señor, ni limitar la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque al final cada uno vive lo que decide, ¿ya? Vive lo que decide. ¿Alguna pregunta, hermano, ya para concluir? Estaba conversando con mi esposa en estos días sobre el tiempo en que estamos. Usted escucha por la calle a mucha gente que usa, Dios te bendiga, estoy orando por ti, yo confío en Dios, pero sale de mucha gente, hermano, no solamente que no congrega en una iglesia, capaz ni que lee una Biblia, pero se ha llegado a romantizar tanto el lenguaje cristiano o evangélico, que hay personas que piensan que no necesitan de Dios o arrepentirse de sus pecados. Y parece también que como iglesia estamos descuidando un poco el tema de decir a la gente que no solamente trata de usar a Dios como nombre o creer en verdades de Dios, sino también hay que arrepentirnos, porque el mensaje del Evangelio es arrepentimiento para con Dios y confianza plena en Jesucristo. Entonces, yo me he chocado con eso, ¿no? Hay personas que tienen muy buenos consejos de la Biblia, ¿ya? Y la gente lo toma y dice, yo estoy practicando lo que dice en la Biblia, ¿no? Como hablaba con mi esposa sobre alguien que habla de tener paz, ¿no? Porque perdona. Tengo paz porque perdono. Está bien, es una gracia de Dios, pero eso no me hace a mí el hombre o la mujer que Dios espera. Yo quiero un hombre arrepentido de sus pecados para que el hermano tenga la salvación eterna. ¿Me entienden? Y el mundo evangélico está bastante ahora lleno de eso. Los que somos antiguos, bien claro se veía, hermano, el que era cristiano y el que no era cristiano. El que era cristiano porque se había arrepentido de sus pecados. Clarito, ¿no? Tú sabías que había entregado su vida a Cristo porque había reconocido que vivía en pecado y se arrepintió. Listo. Esa es la marca distintiva. Ahora no, comportamientos cristianos tienen muchos, pero no tienen la salvación de su corazón. Entonces, hermano, estamos descuidando este principio del Dios soberano, de la salvación. Y yo le animo, en el nombre de Jesús, a que no dejemos pues de centrar a Jesús siempre en todo lo que hacemos o compartimos. Amén, hermano. Demos consejos, hay buenos consejos de la Biblia, pero hablemos de salvación, hermano, que es lo que la gente tanto necesita. Bien, hermanitos, no sé si habrá alguna interrogante, un aporte, lo dejamos ahí en ese momento.